Buen día, mi nombre es Carolina de la Torre Ibarra, soy licenciada en Psicología y maestra en Ciencia del Comportamiento. Me desempeño actualmente como profesor de tiempo completo en la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Los Altos, con sede de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Trabajo en este espacio desde el año 2009 y he estado a cargo del diagnóstico y la atención psicológica a estudiantes del centro universitario, con el objetivo de detectar diferentes problemáticas de salud mental, de atenderlas y o de derivar a las instituciones correspondientes en la región. Actualmente soy miembro del equipo técnico de investigadores del proyecto del cual se desprende el análisis titulado Riesgo suicida y niveles de desesperanza en la región Alto Sur de Jalisco, México, del año 2020, mismo que presentamos en el marco del Congreso Iberoamericano de Salud Mental en búsqueda de las subjetividades, 2021. La ponencia se presenta en la modalidad virtual diferido como ponencia de investigación de profesionales en el eje temático de epidemiología. Buen día, mi nombre es María Fernanda Ortega Morfín. Soy licenciada también en Psicología por la Universidad de Guadalajara y actualmente soy maestrante en Gestión Educativa. Desde hace 4 años me desempeño como profesor de Educación Superior de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Como profesor investigador, soy parte del proyecto del que se deriva el presente trabajo, del cual en un momento les hablaré con más detalle. Me gustaría desear a todos una jornada de intercambio de saberes muy rica y espero que compartan con nosotras el interés por desarrollar investigación que permita demostrar la importancia del diagnóstico y de la atención a la salud mental. El suicidio es actualmente considerado un problema de salud pública a nivel global. La ONU reportó que en el año 2019 más de 700,000 personas se suicidaron, lo que equivale a 1 de cada 100 muertes reportadas a nivel mundial. En México, en el año de 2018, se reportó una tasa de suicidios de 5.4 por cada 100,000 habitantes. En Jalisco, en particular, el año pasado tuvo una tasa de 7.6 por cada 100,000 habitantes. Y los estudios realizados en el periodo de 2016 a 2018 en la región Alto Sur del estado de Jalisco, se encontró una tasa de entre 9.3 y 10.86 por cada 100,000 habitantes. Derivado de esta incidencia tan alta y preocupados por la problemática latente de suicidios en la región Alto Sur de Jalisco, donde se concentra el Centro Universitario de Los Altos, se formuló el proyecto Análisis Integral de los Factores Biopsicosociales asociados a riesgo de suicidio Alto Sur de Jalisco, del cual, como les decía, se deriva el presente trabajo. Nuestro proyecto general fue elegido en una convocatoria estatal del COETSIJAL, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, para recibir cofinanciamiento por parte de dicho organismo, y la otra parte fue financiada por la propia Universidad de Guadalajara. El proyecto fue aprobado en el 2019, pero, como ustedes se imaginarán, por las restricciones de la pandemia del COVID-19, no se pudo dar inicio sino hasta finales del mes de noviembre del año 2020. Se trabajó con un grupo multidisciplinario
a cargo del doctor Sergio Sánchez Enríquez, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y quien fue el responsable técnico y coordinador del proyecto. Él nos reunió un equipo conformado por médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajamos en los 12 municipios del estado que conforman la región Alto Sur de Jalisco. Para el proyecto general, se consideró el suicidio desde una perspectiva como un problema de salud pública que tiene múltiples factores que pueden aumentar su riesgo de ocurrencia, por lo que se tomaron en cuenta 5 de los principales factores, los cuales fueron los factores demográficos sociales, los factores psicológicos y psiquiátricos, las enfermedades médicas no psiquiátricas, los factores genético-familiares y el análisis de la microbiota intestinal. Específicamente, para el análisis de los factores psicológicos, se aplicó a la población participante 4 instrumentos de evaluación psicométrica, los cuales fueron el inventario de ansiedad de Beck, el inventario de depresión de Beck, la escala de desesperanza de Beck y la escala de riesgo suicida de Plutchik. El análisis que aquí se plantea se centra en 2 de las escalas aplicadas a la población participante, ya que dichas escalas arrojan información respecto a la predicción de intentos suicidas en fases tempranas, y estos son la escala de desesperanza de Beck y la escala de riesgo suicida de Plutchik. El objetivo de nuestra investigación, o el que nos planteamos aquí, es identificar la prevalencia de riesgo suicida y los niveles de desesperanza en adultos de la región Alto Sur del estado de Jalisco, en México, por la cual planteamos la pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de riesgo suicida y de los niveles de desesperanza en adultos de la región Alto Sur del estado de Jalisco, en México? La identificación de los factores de riesgo psicológicos permite evaluar el riesgo epidemiológico latente en la población. Nos permite evaluar el intento de suicidio y detectar también la prevención y consumación del mismo. A partir de lo anterior, se pretende promover el diseño de estrategias de prevención que prioricen la atención a los factores de riesgo asociados al suicidio latentes en la región. Se consideran como factores psicológicos de riesgo la desesperanza, ideación suicida y el intento suicida. La conducta suicida se define como todo comportamiento, determinado o no, de autoagresión potencialmente lesivo y autoinfligido, con intencionalidad y conocimiento de lo que se realiza. Existe un deseo aparente, ya sea implícito o explícito, o la intención de morir con alguna finalidad. La conducta suicida puede no provocar lesiones, puede provocarlas con diferente gravedad e incluso producir la muerte. En cuanto a la ideación suicida, esta consiste en pensamientos de terminar con la propia existencia. Comprende desde la idea fugaz de la dificultad de vivir a la idea suicida transitoria, que puede ser prolongada, permanente, impulsiva o planeada. La fase de inicio del proceso de suicidio se resalta como la fase más importante para la prevención del proceso suicida. Son aquellas ideas que los individuos tienen y que frecuentemente presentan pensamiento reiterativo sobre el tema de la muerte y o permanentemente ocupan un lugar central en la vida del sujeto, que tiene planes y deseos de cometer suicidio, pero que no lo ha hecho evidente. El intento de suicidio se entiende, de acuerdo con el DSM-5, como una secuencia de comportamientos iniciada por el propio individuo,
quien en el momento de iniciarlos espera que el conjunto de acciones llevará a su propia muerte. El riesgo de suicidio es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida. Generalmente, una persona con conducta de riesgo suicida es una persona con un dolor psicológico insoportable, con sentimientos de desesperanza, que piensa en suicidarse por no tener otras formas de adaptarse a acontecimientos vitales estresantes. Al respecto, el término de desesperanza hace referencia a tener una visión negativa del yo en relación con el futuro. Referentes internacionales, como lo es la Organización Mundial de la Salud, señaló en el 2018 que está comprobado que entre la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante para el suicidio. Desde la psicología sabemos que no en todos los casos se asocia al suicidio con un trastorno psicológico previo, pues la ideación y los intentos suicidas pueden desencadenarse tras un evento imprevisto que provoque un sufrimiento psíquico que sobrepase los controles internos de la persona. Cabe señalar que la literatura nos demuestra que tanto la ideación como el intento suicida y la desesperanza se consideran factores de riesgo para consumar un suicidio, por lo que las etapas no letales de la conducta suicida permiten predecir y por lo tanto intervenir para prevenir la consumación de dicho acto. Referente al término de desesperanza, me gustaría señalar que fue introducido por el estadounidense Aaron Beck hace más de 30 años, y él mismo, junto con sus colaboradores, establecieron una relación entre la desesperanza y el intento de suicidio. Más tarde, se desarrollaron otros estudios que señalan que la desesperanza permite diferenciar a las personas que intentan suicidarse una vez de los que lo vuelven a intentar, y que existe una relación entre el nivel de desesperanza con la gravedad del intento, siendo que a mayor nivel de desesperanza se identifica mayor gravedad del intento suicida. Todo esto nos demuestra la importancia de la detección del riesgo suicida, el cual se puede hacer de manera ágil a través de diferentes escalas que permitan una evaluación psicológica y faciliten la detección de factores de riesgo. En cuanto al método, la presente investigación consistió en un estudio transversal de tipo descriptivo. En la imagen del lado derecho se muestran los 12 municipios en color verde de la región Alto Sur del estado de Jalisco que abarcó el proyecto, el cual se realizó en su etapa de recolección de información en un periodo comprendido de 6 meses, comprendido a partir de noviembre del 2020 al mes de mayo del 2021. El protocolo obtuvo la aprobación del Comité de Ética, Investigación y Bioseguridad Institucional. Los participantes del estudio lo hicieron de forma voluntaria y con previa firma autógrafa del formato de consentimiento informado. La muestra recabada constó de 420 participantes, todos ellos voluntarios, elegidos de manera aleatoria, y mayores de 18 años, residentes y originarios de los distintos municipios de la región. Dicha muestra se calculó de acuerdo a una estimación del 2018 en la que se establecía que para el año 2020 la población de la región sería de 423.305 habitantes. Dentro de los alcances que se tuvieron,
fue obtener una muestra representativa de la región pese a las limitantes que la pandemia nos implicaba, alcanzando la población muestra objetivo. Para ello fue necesario el traslado en varias ocasiones a los diferentes municipios. La aplicación de los instrumentos psicológicos nos permitió una evaluación básica para la detección de factores de riesgo que permitan diseñar acciones preventivas de atención psicológica para evitar el riesgo de consumación de este acto. Sin embargo, vale la pena señalar que dentro de las limitantes encontradas, además del poco tiempo que era posible dedicar a cada participante, nos dimos cuenta que son pocas las opciones de instrumentos para la evaluación y detección temprana del riesgo suicida en población latina, pues la mayoría de los instrumentos existentes fueron creados en otros contextos y traducidos al español, y esto implica ciertos problemas lingüísticos y comprensivos. En cuanto a los instrumentos de medición, se realizó una historia clínica médica inicial. Asimismo, se aplicaron instrumentos de evaluación psicológica. Para identificar la presencia de riesgo suicida, se utilizó la escala de riesgo suicida de Plutchik. Esta escala evalúa los intentos de autólisis previos, la intensidad de la ideación suicida actual, los sentimientos de depresión, la desesperanza y otros aspectos relacionados con la tentativa de suicidio, como es el consumo de sustancias y de medicamentos no prescritos por otros profesionales. Consta de 15 ítems que se enfocan en reconocer el riesgo de un individuo de consumación del acto suicida, dependiendo la presencia de factores epidemiológicos, personales, el estado mental y sucesos estresantes. La escala se valora con una puntuación dicotómica, dándole un punto a todas las respuestas afirmativas y un 0 a las respuestas negativas. 15 es el grado superior de riesgo suicida y el mínimo es de 0, representando la ausencia con un punto de corte de 6. Adicionalmente, la escala de desesperanza de Beck nos permitió identificar los niveles de desesperanza de los participantes. Este es un instrumento de cribado que permite detectar pesimismo, actitudes negativas y habilidades para solucionar situaciones, englobando de esta manera en el modelo de 3 factores en el que se basa la teoría de la terapia cognitiva: el factor afectivo, motivacional y cognitivo. Esta escala consta de 20 ítems en forma de afirmación con 2 opciones de respuesta: verdadero y falso. Los ítems que expresan desesperanza se calificarán con 1 y los que no con un 0. En cuanto al procedimiento, inicialmente se realizó un consentimiento informado. Se informó a la persona sobre el objetivo del estudio y se les solicitó que firmaran el documento. Posteriormente, se aplicaron los instrumentos de manera individual, con protocolos impresos, y al tener los protocolos, se elaboró una base de datos ex professo para este proyecto. Los instrumentos se calificaron e interpretaron con base en los instrumentos y sus manuales. Se calcularon los porcentajes de la presencia de riesgo suicida y posteriormente los distintos niveles de desesperanza en la muestra evaluada. Asimismo, se identificaron aquellas personas con riesgo de suicidio y también la ideación y la tentativa de suicidio previas. Con base en estos datos se elaboraron los gráficos correspondientes.
El análisis de datos se realizó en el programa Microsoft Excel en su versión del 2011. En el gráfico se muestra el análisis de la distribución de sexos. Con color azul vemos la cantidad de hombres que participaron, que fue de 121, y esto equivale a un 29% de la población participante. Por su parte, las mujeres se muestran el color morado y representan el 71% al haber participado 299 mujeres. De acuerdo al análisis de los resultados en ambas escalas, se identificó la población con incidencia de riesgo suicida, encontrando un 20% con riesgo, que está marcado en el gráfico en color azul, y sin riesgo a 337 personas, equivalentes al 80% de la población, que se marca en color anaranjado en el gráfico que se muestra en esta lámina. Respecto al nivel de desesperanza, el gráfico nos muestra los distintos niveles que evalúa la escala. De esta manera, podemos ver que el 61% de las personas participantes muestran un nivel de desesperanza considerado normal o esperado. Adicionalmente, se reporta 31% con un nivel de desesperanza leve. Encontramos un 7% de personas con un nivel moderado y el 1% restante con un nivel severo de desesperanza. En el próximo gráfico encontramos que las personas con riesgo suicida, hablábamos de 83 personas, nos indican que las personas que han pensado alguna vez en quitarse la vida equivalen a un 63%. Solamente el 41% lo han comentado con alguien alguna vez, y adicionalmente en este grupo encontramos que 17 personas, equivalentes a un 20%, señalaron que han intentado alguna vez quitarse la vida. Tras el análisis presentado, nos gustaría señalar, a modo de conclusión, que en la región Alto Sur de Jalisco es evidente que el suicidio representa un problema de salud pública. El presente estudio muestra un riesgo de suicidio importante en la población evaluada. Y respecto a la desesperanza, como ya se vio en los gráficos, aunque las prevalencias son bajas en los niveles significativos, se considera necesario profundizar en la identificación de distintos factores biopsicosociales que se encuentren asociados. Sobre todo, consideramos que es importante la planeación e implementación de un sistema regional de prevención del suicidio con diferentes niveles de atención. Entre los resultados encontrados se detectó que 63% de los participantes con riesgo de suicidio han pensado alguna vez en quitarse la vida. Al ser esta la fase de inicio del proceso de suicidio, la detección temprana de los pensamientos recurrentes sobre quitarse la vida deberá ser una de las estrategias a considerar en la prevención y atención del suicidio en la región. La literatura refiere que las personas con ideación suicida dan pocos indicios sobre ella. En el presente estudio, 41% de los participantes con riesgo de suicidio han comentado con alguien, alguna vez, que han pensado en él. En estos casos, la posibilidad de prevenir un nuevo intento podría ser mayor. Respecto a la tentativa de suicidio, nuestra investigación mostró
que de los 83 participantes que presentan riesgo de suicidio, 17 personas, aproximadamente un 20%, han intentado quitarse la vida en alguna ocasión. Como se ha mencionado, la literatura nos indica que entre el 25 y 30% de las personas que intentan suicidarse en alguna ocasión harán intentos más en el futuro. Por lo que este es un factor individual de riesgo importante en el análisis de este fenómeno en la región. La evaluación psicológica de factores de riesgo de suicidio y desesperanza es un eje fundamental de estudio. Es importante detectar a la población en riesgo y canalizar a la atención y seguimiento psicológico. Un análisis correlacional posterior podrá arrojar mayores indicadores para la detección temprana de la población en riesgo. Finalmente, en esta diapositiva mostramos algunas de las referencias que hemos consultado para nuestro estudio. Por su atención, les agradecemos y con gusto los esperamos en nuestro centro universitario, cuando ustedes gusten y en cuanto nos sea posible. Agradecemos también al comité organizador del Congreso Iberoamericano de Salud Mental, a nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Los Altos y al COETSIJAL, que contribuyeron al financiamiento de este proyecto. Muchas gracias.